La ética es una asignatura pendiente en salud pública, en nuestras instituciones de salud y en general en nuestro mundo. Soy David Benítez Valladares, doctor en Ciencias en Salud Colectiva y secretario técnico de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México. En los siguientes 30 minutos aproximadamente trataré de explicar la conexión, el vínculo entre la salud colectiva y la bioética. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar sobre salud colectiva y bioética. Los contenidos de esta exposición van a empezar con una crítica a la biomedicina y a la bioética. Eh, Después pasaremos a qué puntos propone la salud colectiva como algo distinto. Hablaremos de mercado y bioética, de principialismo, del concepto de individuo, de la separación liberal entre justicia y bien común. Y por último hablaremos sobre algunos caminos que se sugieren, ¿no?, desde la salud colectiva, y se hablará un poquito del enfoque de capacidades y de la ética del cuidado en una estructuración que veremos a continuación. Con respecto a la crítica a la biomedicina y a la bioética, hay que hacer una consideración preliminar, ¿no?, de que no toda la bioética, por supuesto, comparte estos rasgos, pero sí podemos decir que hay una tendencia, digamos, mayoritaria a que haya una conexión entre la biomedicina y la bioética bastante fuerte. ¿En qué consiste esta conexión? Para eso tenemos que ver un poco qué es la biomedicina, cuáles son sus características y cuáles de ellas se vinculan con la bioética mayoritaria, hegemónica actualmente. Características de la biomedicina, nos dice Menéndez, que tiene, bueno, él describe más de 30, vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Se caracteriza por el biologicismo, la reducción biologicista, la asociabilidad, la falta de desarrollo teórico social, la ahistoricidad de su postulado, el aculturalismo, el individualismo, que tiene tanto impacto en la bioética, la eficacia pragmática, por supuesto, la orientación curativa, que como veremos también tiene un impacto interesante en la bioética, la relación médico-paciente asimétrica y subordinada, la exclusión del saber del paciente, la profesionalización formalizada, la identificación ideológica con la racionalidad científica, la salud-enfermedad como mercancía, la tendencia a la medicalización de los problemas y la tendencia a la escisión entre teoría y práctica, que como veremos también tiene un correlato en la bioética actual. Resumiendo, la crítica que se le hace desde la salud colectiva o la salud pública alternativa, también llamada así, es que, por un lado, comparte la biomedicina presupuestos filosóficos teóricos que parten desde la enfermedad y la muerte. De hecho, la definición de salud en biomedicina muchas veces se reduce a la propuesta por Burs de ausencia de enfermedad, ¿no?, cuando la salud es mucho más, ¿no? En otra dimensión no tan epistemológica, sino más metodológica, eh, la biomedicina propone el método positivista o neopositivista para explicar el riesgo de enfermar en la población y, como teoría social complementaria, el estructural funcionalismo para comprender la realidad social. Esto es una característica importante teórico-metodológica de la biomedicina actual, que como veremos también tiene su reflejo en la bioética. Por último, Granda nos dice que la tercera dimensión, la práctica, las acciones de salud pública relacionadas con la biomedicina parten del Estado, tienen como el Estado como una figura única y central, que es la que asegura la prevención de la enfermedad. Estas serían las características de la biomedicina que critica la salud colectiva alternativa o salud pública alternativa. Y tenemos que analizar cómo estos postulados, estas características de la biomedicina se reflejan en una bioética que podríamos considerar mayoritaria, no todas las bioéticas, por supuesto, pero una bioética liberal que, digamos, hegemónica tanto en el campo académico como a veces en la institucional. ¿Qué vínculos podemos observar? Por un lado, tenemos que ver que Potter, cuando definió en los 60 por primera vez, más o menos, la bioética,
tiene un concepto bastante amplio, ¿no? Que incluye lo ambiental, etcétera, ¿no? Lo habla como una nueva disciplina que sirviera como un puente, ¿no? Un puente entre dos culturas, la científica y en torno a la vida, el medio ambiente, y la humanística, ¿no? Centrada más en los valores, en la ética. Sin embargo, vemos que con el paso del tiempo la bioética fortalece el vínculo con la biomedicina, por ejemplo, a través de lo que son los principios de la bioética que todo el mundo conoce, ¿verdad? Digamos, esto sería como la bioética hegemónica, la mayoritaria, la que todo el mundo conoce. Los principios de autonomía, justicia, beneficencia y maleficencia se presentan como los principales principios de la bioética. Sin embargo, esto no fue planteado por sus creadores, Bechon y Childress, de esta manera. No son los principios de la bioética. En su libro ellos lo describen como los principios de la ética biomédica. Entonces ya vemos cómo se incursiona con este ejemplo la biomedicina hacia la bioética, ¿no? Haciendo que unos principios que de primera estaban pensados para definir la ética biomédica se propongan como los principios de la bioética en general. Además de este vínculo que se puede observar a través de este ejemplo, hay otros rasgos de la bioética que se comparten con la biomedicina y que son criticados, por supuesto, por la salud colectiva. Por un lado, mantienen el positivismo o neopositivismo como marco epistemológico. El positivismo es objetivista, busca una verdad absoluta, y eso tiene consecuencias, ¿no?, a la hora de cómo generamos el conocimiento. También aunado a la orientación curativa que tiene la biomedicina y que comparte con la bioética, bueno, podemos ver cómo la bioética institucional principalmente se ve recluida en la bioética clínica hospitalaria, ¿no?, con los comités hospitalarios de bioética, además de los comités de ética de investigación, pero que también están en hospitales, ¿no? Esto responde un poco a estas características, ¿no? Porque la bioética solo está en hospitales, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de eso. También podemos decir que otra de las características que se comparte con la bioética mayoritaria, con la biomedicina, es esa tendencia a la escisión entre teoría y práctica, que hemos visto como característica de la biomedicina. Sumado al individualismo que ambas, o digamos la bioética liberal hegemónica comparte, pues nos da esa hegemonía del principialismo, como hemos visto, con principios que fueron diseñados para la ética biomédica normalmente. Entonces, bueno, como último rasgo, la bioética conjunto con la biomedicina comparten el carácter histórico y asocial del conocimiento, ¿no? Parece que solo se trata de aplicar una receta con esos 4 principios, perdón, de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Esto es criticado por la salud colectiva. Entonces, bueno, ¿qué propone la salud colectiva? Además de esta crítica al individualismo, al positivismo, a la orientación curativa, al reduccionismo biologicista. ¿Qué puntos dentro de la bioética propone algunos cambios en la salud colectiva? Bueno, primero tenemos que saber qué es la salud colectiva. La salud colectiva, como ya lo he definido un poquito, es como la salud pública alternativa, es una visión alternativa de la salud pública hegemónica. Granda la define de esta forma: un conjunto articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas. Aquí ya vemos un poco el matiz que tiene político la salud colectiva y por lo tanto impregna en la ética de la salud o la bioética de salud colectiva el carácter político, ¿no? Sería una ética política. Estas prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas se desarrollan en ámbito tanto académico como instituciones de salud, como organizaciones de la sociedad civil y en los institutos de investigación, informadas por distintas corrientes de pensamiento resultantes de la adhesión o crítica a los diversos proyectos de reforma de salud, principalmente en contra de los proyectos de reforma neoliberales. Abierto a la incorporación de propuestas innovadoras, ¿no? Entonces, en la dimensión epistemológica, la salud colectiva no se centra en la enfermedad y la muerte, sino que trata de, bueno, construir a través de propuestos epistemológicos, filosóficos,
y teóricos desde la salud y desde la vida, con a veces, digamos, epistemologías como de sistemas complejos, como la que propone Samaha, y sistemas complejos con historia, teoría epistemológica, o digamos, marco epistemológico más constructivista, no tan positivista, ¿verdad? Em, con respecto a la metodología, no se trata solo de ver objetos, como el marco positivista indica, sino que también propone variada hermenéutica, además del positivismo, capaces de dar cuenta de la acción social, de que no somos solo objetos, sino que siempre hay una relación, siempre en investigación y en la práctica en salud, hay una relación dialéctica entre un objeto y un sujeto, siempre. Entonces, la subjetividad, la acción social es necesaria estudiarla, y para eso, pues, la salud colectiva se va a apoyar en enfoques teóricos no sociales, no como el funcionalismo, estructuralismo de la biomedicina, sino enfoques más críticos, donde la acción social, lo cualitativo, adquiere mayor importancia. Por supuesto, también la estructura. Y por último, en la dimensión praxeológica, no solo sitúa la acción de la salud pública en el Estado, que sí, por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad central, pero también habla de las prácticas sociales que integran los actores y poderes, además del poder del Estado, como son los movimientos sociales, habla mucho de participación comunitaria, etc. Estas son un poco las distinciones que tiene la salud colectiva con la salud pública hegemónica o con la biomedicina en general, ¿no? Es también necesario señalar quiénes son algunos de los principales autores y autoras de la salud colectiva, y para ello lo primero que tenemos que resaltar es que es un movimiento que se localiza en la América Latina y que, bueno, en el Cono Sur tiene a autores tales como Jaime Breil en Ecuador, en Brasil con un gran desarrollo de salud colectiva, con autores como Aire o Samaha, en Chile como Semmelman. Esta lista, por supuesto, no es exhaustiva, hay muchos más autores, pero bueno, nos sirve un poco como referente. Y en México, concretamente, tenemos a la doctora Oliva López Arellano, actual secretaria de Salud de la Ciudad de México, a la doctora Cristina Laurel, directora de Planeación Estratégica Institucional en el IMSS, y en la UAM Xochimilco tenemos a la doctora Carolina Tettelbohm y al doctor Sergio López, etcétera, ¿no? La propuesta que de la ética de la salud colectiva, lo que no trata de negar los aportes de la bioética. La bioética ha sido muy importante a partir de los 60 en el desarrollo de los sistemas de salud y la mejora de la calidad de los pacientes y también la calidad del trabajo de los profesionales de salud. Pero señala que gran parte de la bioética actual está centrada en la atención biomédica a la salud y siendo hospitalcéntrica, ¿no? Con esa visión biomédica reduccionista. No toda la bioética, pero gran parte de ella. Entonces, ¿qué propone la salud colectiva? Lejos de negar esta parte, que es bastante útil, se trata de complementar la bioética con algunos autores la han llamado ética de la salud colectiva, como Berlinger, como el doctor Sergio López, que se encargaría, además de la atención biomédica, de la parte de la dimensión biológica, pues cuestiones que van más allá en la salud, como la atención primaria a la salud, otras tradiciones médicas, herbolaria, acupuntura, etcétera, la autoatención, el cuidado en general, la determinación social de la salud y las condiciones de vida. Son, como ven, características más macro lo que propone la ética de salud, sin olvidar digamos, la microbioética, ¿no? Esa parte de clínica. Pero es importante que nos reflexionemos sobre la determinación social y las cuestiones, y las cuestiones éticas que involucran, ¿no? Entonces, esto sería lo que se propone como ética de la salud colectiva. Y los puntos que pone sobre la mesa
el principal punto que pone sobre la mesa es, bueno, ese rechazo a la mercantilización de la salud, ese rechazo al libertarismo ético que es base del neoliberalismo actual, ¿no? En esta disyuntiva entre salud como derecho y salud como mercancía, la ética de la salud, la ética de la salud colectiva, por supuesto que elige el lado izquierdo, ¿no? El camino hacia la izquierda, la salud como derecho. Y está en contra tanto de la mercantilización de la salud como la mercantilización del cuerpo, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque un mercado sin restricciones, que es lo que propone el libertarismo ético o el neoliberalismo y sin red de seguridad para el que caiga, simplemente no es justo. No es justo porque un Estado mínimo que prescinde de la mayor parte de las medidas que palian a la desigualdad, promueven el bien común y que niegan un sistema de atención salud público porque lo que quieren es que el mercado sea el que distribuya los bienes y servicios y la salud como mercancía, pues entraría dentro de esa categoría, ignora ese bien común y eso nos parece que no es correcto. Se equivocan al no reconocer la arbitrariedad moral de la fortuna y de los talentos naturales. Esa arbitrariedad moral hace que, como muchos autores señalan, incluso dentro del liberalismo más progresista, la fortuna y los talentos naturales deberían ser utilizados para mejorar la situación de los demás, no para mejorar solo nuestra situación, ¿no? Ese concepto de solidaridad. Y además tiene el libertarismo ético, esta base ética del neoliberalismo, un respeto muy grande por el contrato, ¿no? Por el consentimiento, ¿no? Es lo que, si se dan cuenta en la autonomía, en las cuestiones de bioética, la autonomía es el valor como supremo. Y eso viene mucho de esa ética anglosajona, de ese libertarismo ético que le da tanta importancia a la autonomía y al consentimiento, que permite incluso afrentar a la dignidad humana por parte de las propias víctimas, ¿no? Como por ejemplo venderse a sí mismo, etcétera, ¿no? Mercado de órganos, etcétera. Este sería el primer punto y uno de los más importantes, que la ética de salud, bueno, por sus condiciones históricas, el proceso histórico que ha vivido, se ha tenido que enfrentar mucho a esta mercantilización de la salud y de la bioética, ¿no? Entonces, otro punto que pone sobre la mesa la ética de la salud es una reflexión sobre el principialismo, una crítica sobre la universalidad que implica y la colonialidad que implica, ¿no? Ya sabemos que la ética principialista pues viene lo hemos dicho ya, los 4 principios de Bechamp y Childress. Hay alguna propuesta, incluso desde la salud colectiva, que son principialistas, como la de Carolina Manrique, que propone una serie de principios. De hecho, hay muchas propuestas, ¿no? De la ética principialista europea, de la Academia de Epidemiología, con distintos principios. El problema o la crítica que se hace desde la salud colectiva es que estos principios, estos listados de principios universales, son un tanto, digamos, arbitrarios y carecen de un desarrollo teórico suficiente, ¿no? Entonces, lo que se va a proponer actualmente como autores como Paul Hertz y Grace Salamanca es que ningún valor es universal, ni siquiera la vida debe imponerse a toda costa, ¿no? Asumir cualquier valor heterónomo o pretender preservar valores universales, así sean los valores de la modernidad, justicia, verdad, dignidad, sigue reproduciendo la modernidad y la colonialidad en el campo ético. Por lo tanto, va a hacer una crítica, yo creo que actualmente el principalismo está un poco superado, por lo menos académicamente, ¿no? Sobre el concepto de individuo también se hace una crítica, por supuesto, en contra de este individualismo que, bueno, reina un poco en bioética por las características históricas y la hegemonía de la ética liberal, ¿no? Eh, vamos, como propuesta en la ética de la salud, yo, digamos, elegía esta idea de Sandel, un comunitarista muy interesante actualmente, en el que él propone una deriva del concepto de yo desvinculado liberal hacia una idea narrativa del yo. Creo que es importante para la salud colectiva que nos distanciemos de este individualismo, aunque sea metodológico, solamente de la bioética, y nos acerquemos a propuestas
comunitaristas con un concepto del individuo más asociado a su carácter de comunidad, ¿no? Por lo tanto, esta idea narrativa del yo lo que propone es que la identidad social, por supuesto, está inmersa en un proceso histórico y en una serie de vínculos comunitarios. Somos hijos de alguien, adscritos a tales profesiones, ciudadanos de tales país, pertenecientes a tal nación, y eso es un proceso dialéctico. El individuo se construye dialécticamente entre las comunidades y la autonomía, ¿no? Entonces, no se trata de despreciar la autonomía ni la individualidad, por supuesto, sino buscar un balance y no despreciar la parte social, política del individuo, ¿no? Que eso puede llevar a problemáticas. De hecho, Peluchón nos dice en su libro de bioética y filosofía que es difícil discernir aquello que en un paciente responde a su voluntad y aquello que refleja los deseos de otros e incluso los prejuicios de la sociedad. Si no tenemos en cuenta que el ser, el individuo, es un producto de esta dialéctica entre la comunidad y el individuo, pues no podremos afrontar problemáticas como esta, de que no existe una autonomía completa. Las personas no se rigen por la teoría de la elección racional completamente, sino que tenemos una autonomía, como bien describe Peluchón, una autonomía quebrada. Sobre todo en el campo de salud, porque hay muchas vulnerabilidades, muchas desigualdades, ¿no? Entonces, esto creo que es una aportación interesante a esa bioética individualista, ¿no? Creo que debemos superar esa ética individualista. Por otro lado, también se hace una crítica a esta separación liberal entre justicia y bien común. La ética liberal normalmente se centra, como por ejemplo la teoría de Rawls, en las instituciones, en la justicia, en la esfera de la justicia, esta que vemos en un color más claro. Esta esfera de justicia también Peluchón le llama ética minimalista, procedimental, en la que es una ética de derechos, en la que se trata de bueno, según algunos liberales, son valores y principios universales que se tienen que aplicar de forma universal. Como hemos dicho, la ética de salud va a huir un poco de estos valores universales. Podríamos hablar que son valores universalizables, es decir, que nosotros construimos por consenso, por una acción política como universales, pero no son universales, ¿no? Y esto cambiará históricamente. La ética liberal se recluye en esa dimensión de ética minimalista y la esfera del bien común, de las virtudes, de la felicidad, la deja, bueno, a cada quien, ¿no? Es la moralidad liberal de que, bueno, que en la esfera individual cada quien elige su idea de bien, su teoría comprensiva, su religión, su ideología, ¿verdad? Y esta separación, desde algunos autores como Sandel y algunos autores como Peluchón, se ve problemática, ¿no? Es problemática porque, como diría Sandel, es una forma de hacer política que ignora excesivamente la moral, la religión, la ideología, las ideas de felicidad, la cuestión política y no tarda en generar su propio desencanto, ¿no? Ya vemos en sociedades liberales donde la participación ciudadana, incluso a la hora de simplemente votar, baja a límites peligrosos, ¿no? Y dirá Sandel, continúa diciendo Sandel, que cuando el discurso político carece de resonancias morales, el anhelo de una vida pública con mayor significado puede encontrar expresiones no deseables. Grupos como la mayoría moral en Estados Unidos tratan de inundar de moralismo estrechos e intolerantes la vacía arena pública, y los fundamentalistas se apresuran a entrar allí donde los liberales temen pisar. Es importante que los progresistas, el pensamiento progresista, no deje toda esta dimensión ética, digamos, comprensiva sobre la idea del bien, sobre qué tipo de sociedad queremos vivir, sobre el bien común, lo deje a cada cual, a cada quien, porque entonces digamos, los movimientos más reaccionarios, más conservadores, pues van a aprovechar ese vacío. Es necesario que se hable, que se discuta, que se delibere, que se consensúe algunos aspectos dentro de esta dimensión del bien, de la felicidad, de las éticas comprensivas, ¿no? En concreto, Peluchón dice que
para decir la verdad a una persona que padece una enfermedad fatal, bajándolo al campo de la bioética más clínica y resolver las tensiones entre autonomía y beneficencia que se dan mucho en estos dilemas, no solo es necesario conocer los principios, es decir, esa ética minimalista de los derechos y los principios, de la ética médica o de cualquier otra ética aplicada, sino que hace falta ser virtuoso. Es necesario que hablemos de virtudes, que se cultiven las virtudes de una forma comunitaria, social, ¿no? Este es otro punto que es importante en la separación del liberal entre justicia y bien común. Bueno, una vez descrito algunos puntos que son críticos a la biomedicina y a la bioética, digamos, hegemónica, también quería proponer algunos caminos, ¿no? Sugerir algunos caminos desde la salud colectiva, desde la ética de la salud. Por supuesto, esta división entre ética, la virtud y bien común es bastante práctica. Lo que propone la salud colectiva es que no se puede solo tener ética en la de derechos humanos, sino que tenemos que complementarla con una ética de virtudes, de bien común. En la ética de derechos humanos, algunos autores como Cejudo, Oliva López Orellano, Sergio López Moreno, proponen el enfoque de capacidades como una teoría ética importante y que nos podría dar herramientas para mejorar la situación en cuestiones de derechos humanos, ¿no? Ahí están los tres conceptos principales de Amartya Sen, de capacidad, de agencia y funcionamiento. Sin entrar mucho en profundidad, lo que hay que decir es que este enfoque de capacidades tiene una métrica muy interesante para definir profundamente lo que es la salud, que son las capacidades y los funcionamientos, y además es una teoría ética abierta, no está totalmente cerrada y por lo tanto da pie a que se pueda complementar fácilmente. Por ejemplo, con un enfoque de capacidades colectivas, que eso rompería un poco el individualismo que el enfoque de Amartya Sen todavía posee, aunque sea metodológicamente, ¿no? Autores como Peleng nos va a hablar de que las estructuras sociales no solo tienen valor instrumental y además son irreductibles a la suma de individuos, sino que tienen funciones. Las funciones de estas capacidades colectivas es promocionar capacidades a través de la acción colectiva y que da forma a los valores de las personas. De hecho, ellos proponen un mecanismo de cómo el nivel colectivo interacciona y da forma a la agencia individual, al nivel individual. No voy a entrar en este mecanismo, aunque es bastante interesante, ahí tendrán la referencia al final de la presentación. Bueno, eso era sobre la primera esfera de la ética minimalista, como le llama Peluchón, la ética de derechos, la ética de principios, pero también es necesario proponer un acercamiento a la ética de las virtudes, a la ética de la felicidad, a la ética del bien común, que como hemos visto, si lo dejamos aparte, podemos cometer un gran error. Algunos autores como Paul Hirsch y Grace Salamanca proponen la ética del cuidado. Y esto porque ninguna sociedad puede funcionar sin ser humano y estos son producidos y reproducidos a través de las redes de cuidado. Entonces, la ética del cuidado puede ser una propuesta muy interesante para abordar esta dimensión de la ética. La ética del cuidado nos permite salir de la ética neoliberal que circunscribe la responsabilidad como un asunto exclusivamente privado, como si la suma de las responsabilidades individuales desembocara de manera automática en una responsabilidad social. Y eso no es así, hay que estudiar, hay que ver la dimensión colectiva, ¿no? Esta ética del cuidado podría constituir la llave de entrada al proceso de humanización de la medicina y de la salud pública. Entonces, bueno, me parece una propuesta bastante interesante, muy complementaria puede ser con la ética de derechos, con el enfoque de capacidades. Por otro lado, hay algunas virtudes que se han desarrollado o que se han desarrollado por algunos autores, como las virtudes cívicas de Victoria Camps, que habla principalmente de solidaridad, responsabilidad y tolerancia, y la complementa con algunas otras como buena educación, el genio de las mujeres, que se refiere un poco al aspecto feminista que tiene que tener la ética para que realmente sea justa, el concepto de identidades, de lo que hablamos del individualismo y, bueno, la profesionalidad. Además, bueno, otros listados de virtudes que ya más conectados con el campo de la salud, la propone Esther Busquet, que nos dice que las virtudes del modelo de ética y cuidado de Tolstoy también pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Como disponibilidad, veracidad, etcétera, etcétera. Son algunas virtudes que se pueden
proponer para esta esfera, ¿no?, de la ética de las virtudes y del bien común. Bueno, también quería, por último, complementar esta presentación con algunas aplicaciones actuales de la ética de la salud, tal y como lo define Berlinger, López Moreno, etcétera. Bueno, la primera aplicación que estamos realizando desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es el Diplomado en Ética de la Salud de la Ciudad de México, que es un diplomado dirigido para miembros de comités de bioética y de ética en investigación. Y bueno, y tiene alrededor de 150 estudiantes al año, tiene una duración de 1 año y estamos en la segunda generación, ¿no? En este diplomado tratamos de, bueno, conjunto con otras visiones críticas, introducir aspectos de la ética de la salud, bueno, en la formación de estos comités, ¿no? Por otro lado, también estamos en un proyecto piloto, de comités de bioética en el primer nivel de atención, teniendo en cuenta esta tendencia de desarrollar la estrategia de atención primaria de salud. Nos parece muy importante que existan comités que puedan generar la reflexión bioética en el primer nivel de atención y atender los conflictos bioéticos de este nivel, que son distintos a los del hospital y, bueno, puede ser una experiencia muy importante. Esta es una infografía de la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, pero tenemos otros 6 comités de bioética en el proyecto piloto, ¿no?, en el primer nivel de atención. Bueno, a modo de conclusión, si puedo concluir algo, podría decir que la ética de la salud colectiva es un campo en construcción, lo cual es positivo y es bastante, digamos, apasionante el ver el desarrollo que pueda tener en los siguientes años. Es decir, que hay distintas aproximaciones éticas que pueden ser compatibles e incluso complementarias, ¿no? Entonces hay que ver un poco cuáles son los enfoques éticos críticos que podría la salud colectiva de algún modo asumir y reflexionar, ¿no? Necesitamos investigación, necesitamos desarrollar más protocolos de investigación sobre estos temas, sobre todo el primer nivel de atención y algunas cuestiones que están un poco olvidadas por la bioética hegemónica. Y también, por último, necesitamos más proyectos de intervención. Y si podemos unir la investigación con la acción, sería todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos lo que yo quería presentar sobre los vínculos entre la ética de la salud y la salud colectiva, la bioética y la salud colectiva. Aquí tienen la referencia y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.